¿Cómo estamos? ¿Cómo fue la actividad? Pues yo vi a las 3. ¿Mande? Yo sí vi a las 3, no sé dónde va. Ya envió las 3. ¿Sí me escucha? Sí, sí le escucho. Entonces ya envió las 3 y no se le dificultó. Pues la última actividad como que no. A ver, ¿cuál es la última actividad? Podemos hablar mientras le damos chance a sus compañeros a ver si se dignan a entrar a la clase. Pues el cuadro sinóptico del que son el punto 1, 5 y 1, 6. A ver, no lo escucho bien. Lo que es el último, la actividad 6, que es el cuadro sinóptico de los órganos de control constitucional y las acciones y los instrumentos. La última parte no miramos ese tema, pues entonces, pues allá como pude averiguar lo puse yo ahí. Como era actividad, por eso no pudimos verlo. Porque si la daba, les iba a dar la tarea. Para todos modos, para alguna pista por ahí, porque en lo que viene, en lo que mandó usted no viene esa parte, ¿Cómo? en la biografía, pues. No, la bibliografía es general para que ustedes tengan, o sea, sí viene en diversos autores, pero es general porque el chiste es que tengan diversas fuentes. Y yo Este, así le hice yo, maestra. De hecho, hay unos puntos que en lo que viene la relación que viene aquí en los temas, hay unos que me dos puntos, en otros, en un escritor y en otros otros, pues, pero no todo venía como estaba aquí, como lo decía usted. Pues. ok, Tuvo que ver en varios tipos de libros, de textos. ese era el objetivo. El objetivo era que leyeran, el objetivo era que estuvieran con diversas fuentes y que no se casaran con una sola y que tuvieran como que ese margen de poder dar lectura a diversos autores para que así ustedes me dieran su punto de vista, el que más les haya agradado. Por eso lo dejé libre, para que ustedes tuvieran esa oportunidad y yo checar el material ya cuando me toque calificarlo y ver cómo van desarrollando tanto el mapa conceptual como el cuadro sinóptico. Me hace falta un alumno, vamos a darle unos 5 minutitos más y ya ahí empezamos con las materias. Me hablaban en la clase anterior que no conocían del programa y que apenas pues, tenía un día que estaba dentro de plataforma. Se entiende y lo habíamos comentado al respecto por los temas del puente que no hubo oportunidad. Le pregunto a usted, Ramón, y a usted, David, ¿tuvieron chance de checar el programa? ¿Tuvieron chance de hacer una lectura previa a esta segunda unidad? Yo hice anotaciones nomás saqué el resumen de todas las actividades y de las 3 y más o menos miré un poquito de la historia de los antecedentes del juicio de amparo. Tiene un poquito de historia. ¿Y qué historia es esa? Del juicio de amparo. Por No, eso. déjame ver las anotaciones que hice aquí porque... Bueno, lo que miré yo más o menos fue de los antecedentes de Roma, que se manejaba la monarquía, la republicano y el imperio. En Ajá. España se manejaban los fueros de Vizconio, fueros reales, los reales, no, fue todo lo que miré, maestro, no miré prácticamente mucho. Miré un video de un maestro que dio ese tema, pues. De hecho lo estaba Y, viendo ahorita. ok, ok.
Se supone que el programa viene establecido para que ustedes lean al respecto de los antecedentes. Quiero ver las actividades para ver desde dónde vamos a partir el día de hoy. Y quiero, pues ya falta un minuto y si no se conecta su otro compañero. ¿Cómo se llama su otro compañero? Leonides. Leonides. Sí, él se reportó conmigo en la semana para preguntarme al respecto de la tarea. Pues la primera actividad dice que es un cuadro comparativo de los antecedentes internacionales, nacionales, del amparo, derecho comprobado, en línea, en tiempo remota, antecedentes importantes de cada país a nivel internacional y nacional. Es un comparativo de las etapas, me imagino. Sí, lo que van a ver es partiendo desde cuando inicia la figura de amparo en México y cuando inicia en los países que vienen establecidos en el programa, que es España, que es Roma, que es Inglaterra, que es Francia y Estados Unidos. En México, pues ya saben, no sé si ustedes sepan, se los comento, que partimos desde la Constitución Federal de 1824, que viene establecida. Posteriormente se conoce en las 7 leyes. Y asimismo inicia, le sigue la Constitución de Yucatán de 1841 en el proyecto de Rejón para darle pauta a un acta constitutiva o acta de reforma en 1847. Así se viene desglosado. Se inicia en el Código de Procedimientos Federales de 1897 para luego pasar al Código Federal de Procedimientos Civiles en 1909. Asimismo, cuando se reestructura completamente la Constitución, se retoma en la Constitución que sigue vigente, la de 1917. La de 1917, ¿ustedes saben en qué artículo viene regulado de la Constitución? En el 103 y 107. 103 y 107. ¿Tienen a la mano ese artículo que me lo pueda leer para partir de ahí? No lo tengo yo. Déjame, yo lo busco entonces. Bueno, prosigo mientras lo busco. En la Constitución de 1917 existen 2 leyes en las cuales se reforma y se reglamenta este procedimiento, que es el juicio de amparo, en la ley de 1919 y la ley de 1936, para lo que tenemos actualmente, que es la ley de amparo, que reforma y regula el artículo 103 y 107 constitucional. ¿Hasta aquí vamos bien? Déjenme buscar el artículo. Está fallando la computadora. Lo voy a buscar aquí. Artículo 103. Ahora de la controversia, ¿no? 103. Déjeme checo y ahorita le digo. Dice que es respecto de... Permítame. Es que tenía mi archivo, pero está la computadora trabándose. Perdón, es un error técnico. Está.
Ok, dice el 103, los tribunales de la Federación resolverán todas las controversias que suscite por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por su protección por esta Constitución, así como los tratados internacionales de los estados mexicanos sean parte. Paro hasta ahí. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando que la Constitución tiene una supremacía? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok, de esa supremacía y partíamos de que los derechos humanos vienen establecidos en la Constitución y que posteriormente a eso van a la par de los derechos que establecen los tratados internacionales. Entonces, si se dan cuenta, en el artículo 3 nos establece que los tribunales federales resolverán toda controversia que se suscriba o se suscite por normas generales o actos o misiones de autoridad que violenten los derechos humanos reconocidos en esa Constitución, pero también en los tratados internacionales de los estados que forman parte de México. Entonces, como la fracción segunda dice, por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y a su vez partimos de por normas generales o actos de autoridad que las entidades federativas que invadan las esferas de competencia de la autoridad federal. ¿Esto qué quiere decir? De que hay jerarquías dentro de nuestro país. México, por su parte, la Ciudad de México, por su parte, tiene, o nuestro país tiene una constitución, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cada estado tiene su reglamentación en base a su uso espacial y a sus costumbres. Yo no puedo implementar una ley de Chiapas que me establece, no sé, la protección de selvas, la protección de sus ríos, de mares tiene muy pocos, pero sí tiene. Yo no puedo reglamentar o regular la conducta de las autoridades y de la ciudadanía con la Constitución de Chiapas a el estado de Baja California. O sea, no puedo. ¿Por qué? Porque Baja California por eso tiene su propia constitución. Partiendo de ahí, si yo estado transgredo un derecho o pondero mi autoridad a la autoridad federal, en este caso los tribunales federales, si yo no acato una norma y vulnero un derecho, yo ahí estoy incurriendo en una violación y ante esa violación de la autoridad yo me puedo amparar. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, bueno, yo sí. ¿Usted, Ramón? No me veo, ¿ah? No, no se ve, David. ¿Sabe que se me cayó la cámara? Ya no supe ni cómo. ¿Sí me entendió, me escuchó, me comprendió lo que le comentaba de Sí. lo de la competencia de autoridad, Ramón? Ok, bueno, vamos a seguir leyendo. El artículo 4 dice que los tribunales de la Federación conocerán, en este caso, la fracción tercera de los recursos de revisión que impongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción 29, inciso H del artículo 73, pero asimismo se sujetará a los trámites de la ley reglamentaria del juicio de amparo, que es el artículo, la ley que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución. Ahora, nos vamos al 107. Dice que las controversias, aquí ya habla de las controversias que se susciten, y el artículo 107 dice
Las controversias que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. Aquí ya empieza a hablar del juicio de amparo en su fracción primera. Dice, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien acude ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y por ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio de amparo me va a servir a mí para protegerme en caso de alguna controversia, acción o omisión, pero la autoridad, en este caso los tribunales correspondientes, no van a seguir de oficio. ¿Sí saben qué es eso? A ver, vuélvelo a decir, maestra, no. Que la autoridad, en este caso, el juicio de amparo no se va a seguir por oficio, se sigue a petición de la parte afectada. Sí, pero tiene que solicitarlo tiene que ser solicitada ante una autoridad. Así es, tiene que ser solicitado. Dice que tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá acudir y deberá de ser el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal o directa. Entonces, el juicio de amparo se solicita a título personal siempre y cuando se considere que se haya afectado un derecho y tiene que seguirse, pero a petición de la parte, con la demanda correspondiente. Ahora bien, vamos a la definición de amparo. ¿Ustedes conocen alguna definición que me puedan establecer? Ramón, necesito que tenga audio porque así no puedo trabajar con usted. Pues es como un medio de defensa. El juicio de amparo es un medio de protección o defensa de cualquier persona ante una autoridad competente, o sea, ante una autoridad no sé, a nivel público, también federal. ¿Me escucha, maestra? Sí, lo estoy escuchando. Ok. Es un medio que nosotros como personas, con el caso personal, ¿no? Es un medio de defensa que podemos nosotros solicitar ante una autoridad, ante el Estado, mejor dicho, ¿no? El Estado ya bueno, varios. es que no es Estado, en sí es autoridad, ya sea estatal, federal. Sí, más que Estado, digo yo a todos los rangos, pues. Ajá. El juicio de amparo, les doy la definición, ¿la quieren apuntar? Sí, díctela. Ramón, ¿está listo? Ok, va. El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados, ojo, abro paréntesis y hablo, a través del cual nosotros, los seres humanos, los gobernados o los ciudadanos, sigo con el dictado o me regreso mejor. A ver, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden
impugnar, ¿le sigo? Sí. Pueden impugnar los actos de autoridad estatal de carácter definitivo que estimen violatorios de sus garantías individuales. O vulnere el régimen de competencias entre la Federación y los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo proceder mediante un juicio de amparo contra cualquier acto de autoridad que vulnere mis derechos. Por ejemplo, yo le pido a un tránsito que se identifique porque me para y él me pide que yo salga del vehículo. El vehículo es mi propiedad y si quiero puedo bajarme y si no, no. Pero para yo poder bajarme, le pido que se identifique como tal y me permita yo conocer que esta persona está legitimada para poder realizar esta actividad. Si esta autoridad no se identifica con lo que yo le estoy pidiendo, pero sin embargo me amedrenta y me exige que baje del vehículo o me obliga a bajar del vehículo y me revisa, ¿qué está haciendo? Está violentando un derecho ahí, ¿no? ¿Qué derecho? El derecho, no sé, del personal, ¿no? El derecho a su propiedad, porque el auto es su propiedad. Sí. Entonces, está haciendo uso excesivo de su autoridad y está violando mi derecho. Posteriormente, si dice o me aprende sin justificación alguna y yo paso un proceso, me imputan alguna responsabilidad y me llevan ante la autoridad competente, ¿qué pasa? Yo ahí me puedo amparar contra el procedimiento del tránsito, porque es un ejemplo muy burdo, pero podrá servirnos. Entonces yo me puedo amparar contra ese acto. ¿Por qué? Porque desde un inicio el tránsito, 1, no se identificó, 2, me obligó a bajar o usó fuerza excedió su autoridad, y 3, me está procediendo sin ningún cargo. Por ejemplo, que diga que yo llevaba aliento alcohólico o que yo traía droga, cuando no es cierto. Entonces, si él en el juicio, yo me amparo para quedar libre, pero sigue el proceso y sigue la investigación. Y si en ese proceso se comprueba que el tránsito utilizó su fuerza, ¿qué es lo que pasa? Yo quedo absuelta de cualquier cargo de esa autoridad que violentó mis derechos. ¿Cómo puede comprobar ahí? Porque no cámaras apenas. ¿Cómo puede comprobar ahí? Pongamos que Lucía no iba sola, tenía un testigo. Sí. Supongamos que en la vialidad hay cámaras. Entonces, habrá que pedirle al C4 que ante la investigación y la averiguación previa y ante la autoridad correspondiente presente. Podremos pedirle a la autoridad que se presente para el careo. O podemos pedirle a la autoridad que compruebe que el tránsito, en este caso, que el ejemplo que estamos dando, estuviera en la zona, que fuera su horario y
y que no presentó, yo atestigo que no se identificó y hizo uso excesivo de su autoridad violentándome mis derechos. ¿Y ante qué autoridad hace la ¿Quién me ofreciste el está, amparo? quién me está violentando mis derechos? Al tránsito, Pero hay una cadena. seguridad pública. Ahora bien, el fundamento constitucional del juicio de amparo, ya lo leímos ahorita, está establecido en el artículo 103 y 107 constitucional. El 107 habla sobre las controversias constitucionales, lo estábamos viendo ahorita. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, No sé qué le pasaría a la cámara. ¿Perdón? No sé qué le pasaría a la cámara que se cayó piano. Ya, yo creo que se rompió algún cable o algo así. Ok, Bueno, ahora, continúe. corrientes jurídicas sobre el artículo 103. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de eso? Corriendo, no. Ok, yo se los establezco ahorita. Permítanme un segundo. Ay, es que la computadora definitivamente está igual que su cámara, David. Usted quedó fija ahí nomás, nomás le escucho nomás, pues. Sí, no, es que estoy buscando la información porque mi computadora se quedó como su cámara, en pausa. Mire, ya, me está activando. Ramón, ¿usted investigó algo sobre las corrientes jurídicas? Es que es increíble que a estas alturas no podamos trabajar en equipo. Se supone que las videoconferencias no son para que yo dé la clase. Se supone que las videoconferencias sea para esta retroalimentación entre el alumno y el maestro. Y si a esas alturas no podemos tener esa retroalimentación, no tiene sentido tener una videoconferencia. Ahora bien, por respeto a ustedes que sí están participando en mi materia, yo sigo estando aquí con ustedes, pero sí necesito como que esa retroalimentación, pues, y entiendo perfectamente que tengan ustedes ese, ¿cómo se podrá decir? Ese compromiso laboral, pero sí me gustaría que leyeran, pues. La corriente, ¿qué quiere decir con corriente? Mire, partimos desde el concepto, la naturaleza, los fundamentos y la corriente jurídica es con respecto a qué materia o qué es juspositivista, justnaturalista, a eso se refiere la corriente. La escucho, maestra. Sí, permítame. ¿Ese ruido es con usted ahí? Sí. Yo creo que son mis teclas. Ahí voy. Okay. Bueno, vámonos al juicio de amparo. El juicio de amparo está denominado o también conocido como la ley de amparo en México. Ya habíamos establecido que es un medio de control constitucional de los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder previstos por el ordenamiento jurídico mexicano, el cual
tiene como objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido fue el capitulado anterior, conocer desde la Constitución, desde la normativa constitucional, desde la supremacía constitucional y los tratados y las leyes que de ellas demanen, para conocer, en este caso, cuáles son los derechos que establece la Constitución hacia nosotros, los gobernados, para saber cuando estos derechos han sido violentados, podamos proceder mediante este medio de control. Ok. El juicio de amparo se basa en la idea de limitación del poder dentro de un marco constitucional. Ahorita lo estábamos viendo. Nuestro marco jurídico constitucional parte del artículo 103 y 107 constitucional. Dice que el juicio de amparo es un mecanismo de protección complejo, hablando técnica y jurídicamente sobre la situación que ha sido duramente criticada por diversos juristas, debido a que en el ámbito de protección de amparo, como instrumento jurídico de protección de los derechos humanos, debe de ser amplio y el acceso a este debe de ser sencillo para garantizar el Estado de Derecho. Más adelante vamos a ver en la unidad 3 cuál es el procedimiento, cuál se lleva este medio de control. Ahora bien, el juicio de amparo por regla general solo es de conocimiento de jueces federales, es decir, de aquellos que integran el Poder Judicial de la Federación, tales como los jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso los tribunales unitarios de circuito. De lo anterior podemos ver que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos y la esencia mismo no es la protección total de la Constitución, sino la protección de un derecho, y esto quiero que quede muy claro, es la protección de un derecho o varios derechos vulnerados a una persona. ¿Se entiende? Sí. Ramón, ¿se entiende? El juicio de amparo, cuando tú promueves un juicio de amparo, no se promueve para protegerte de todos los derechos establecidos en la Constitución, sino que se establece ¿para qué? Para protegerte de el acto de autoridad por el derecho que tú consideras que ha sido violado y en base a la demanda, a tus pruebas y a tu escrito y a tus pedimentos o a tus antecedentes que estableces en la demanda, tú estableces que ese acto de la autoridad viola, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho que te priva de la libertad, por ejemplo, que te detienen sin una constancia de que estás llevando un procedimiento o que alguna autoridad lo designó, o en ese caso te violenten un derecho de tu propiedad, como lo veíamos en el caso de tránsito, y posteriormente vamos a pasar tantito, que no retomé su historia. Hablábamos que en la Constitución de Yucatán se inicia, es el par de aguas, es un proyecto de región. Dice que la península de Yucatán, en su descontento por el régimen centralista enmarcado en la entonces vigente Constitución de 1836, comúnmente conocida como las 7 leyes de 1836, amenazó con su intención de separarse de la República Mexicana, con la siguiente preocupación: que se le otorgó la facultad de legislar su propio régimen jurídico como si se tratara de un Estado federalista, dando origen a la Constitución yucatana de Yucatán de 31 de marzo de 1841.
En esta Constitución se le recoge un proyecto del artículo 53. Esa es una historia que deben de leer como antecedente, pero que de ahí se deriva un marco jurídico, que es la Ley Orgánica Constitucional sobre el juicio de amparo, que es totalmente diferente a la ley que tenemos ahorita, que es la ley que regula el artículo 103 y 107, su nombre es largo, 103, 107 constitucional, y que parte de la protección y la garantía de los derechos y nos dice cómo podemos iniciar el juicio de amparo. ¿Hasta aquí estamos bien? Quiero encontrar... Sí, maestra. Es ahí donde le agregaron los recursos o la protección de los derechos humanos, ¿va? Así es. Antes estaban las garantías individuales. Ya dentro del amparo y dentro de la ley del amparo ya metieron ese concepto más amplio. Así es. O sea, antes eran garantías individuales, exactamente. Y ahorita, ya son derechos humanos. Pero ¿ustedes saben por qué se da eso? Porque hay otros conceptos, me imagino, que no están fuera de la Constitución, que afectan a la ciudadanía, como un acto de una autoridad, una omisión de una autoridad. No, parte a raíz de la adopción de tratados. O sea, cuando se retoman los tratados, se agregan varios derechos. Derechos que a veces nuestra Constitución no los contempla. Exactamente. Entonces, antes decía garantías individuales porque estaban establecidas en la Constitución, pero ahorita cuando los tratados y la Constitución tienen el mismo nivel, de ahí se retoma y se da en la denominación de derechos humanos, porque no es solo las garantías de una zona, sino que son los derechos humanos de todo el mundo, todo el planeta. Pero ahí nomás, ahí se le agrega, maestra, no que no quiten el concepto de garantías individuales, es agregar. Sí lo cambia. ¿Sí lo cambia? Sí lo cambia. Búsquelo como tal en garantías individuales, ahorita en la Constitución, no creo que la encuentre. Y si la encuentra, me dice y le doy un punto. La ley de amparo viene de garantías y también de derechos humanos, o viene derechos humanos nomás. Derechos humanos, se lo acabo de leer. Sí, porque estaba viendo yo a un maestro que digo, no es que lo han quitado, lo agregaron, no que sustituyó los derechos humanos, sino que lo agregaron dentro de la ley de amparo, ese concepto, pues, por los tratados. En sí, es que tuvieron que retomarlo a nivel internacional. Tuvieron que retomarlo, pero sí se deroga lo de garantías individuales, sí se deroga. Entonces, espérame, creo que entonces queda como como derechos humanos. Es que dice aquí los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Pero es actual. Sí, pues, es lo que estaba leyendo usted ahorita. Se me perdió la página. En el 103, pues. Ok. Pues le dije que si me decía que si estaba, le iba a dar un punto y ya se ganó un punto. Sí, porque lo noté yo ahorita que estaba diciendo, pues a ella ya llevo un punto más. Ramón, no, sí, por eso debe tener audio. Ya lo había visto yo con otro maestro, o sea, en un video que miré ahorita en la tarde. Ajá. Y ese se me grabó mucho que me digo, no es que lo hagan sustituido o cambiado, me digo, sino que le aumentaron otro concepto más. Ajá. O sea, que trae dentro de la ley de amparo. Tengo entendido que ya no se maneja el concepto.
O sea, tengo entendido que ahorita son derechos humanos. Tengo entendido. Pero, si usted me está diciendo que sí, que yo lo dije, pues yo lo dije. Y sí, es cierto, porque lo acabo de leer de la ley. Sí. Sí, déjeme, bueno, hay un libro muy bueno y se los establezco en la bibliografía, es de Ignacio Burgoa. Lo tengo ahorita, igual y se los paso, es el libro del juicio de amparo, y ahí viene, Hay unos libros que no pudimos, bueno, yo, o sea, te pedían, no sé, nos cobraban o algo, pues no lo pudimos bajar. yo tengo un libro aquí, de hecho es el que estoy viendo, porque ya tenía establecido mi material. Desgraciadamente ahorita mi computadora está igual que su cámara, David, que entró en huelga y no quiere funcionar. Entonces me di a la tarea de buscar de los libros que les recomendé. Yo aquí tengo uno. Si quieren, ahorita les paso. De los mensajes, ¿sí pueden copiar los links? Pues yo lo que hago, yo copio, lo transcribo en la computadora y así es como Ok. Ahorita les paso el link si quieren, y ese libro, vienen los temas y en verdad está buenísimo. Vienen los temas que estamos retomando y no encuentro. Pero pero se los voy a copiar, espérenme. ahí nos lo mandan por el WhatsApp. Es cierto, pero no ¿Está en el grupo? tengo. No, está en el grupo. No estoy en el grupo. ¿A quién tengo? Alguien me preguntó hace ratito. Bueno, No la meto, maestra. mándeme mensaje y se lo mando. A ver. Ahorita mismo. Y está buenísimo el libro de Ignacio. Ah, ok, Ramón. Permítame, te lo comparto. ¿Ya se lo mandó Ramón? Sí, ya. Okay, Mándemelo también usted si quiere. Ahí está, Ignacio Burgoa, el juicio de amparo. Y ahí van a encontrar todo el material que estamos viendo. De hecho, de ahí estoy sacando mi material porque es un libro buenísimo. Ustedes pueden tenerlo a la mano y ahí viene es específicamente todo. ¿Sí le llegó? A ver, Ramón. ¿Sí le llegó, Ramón? Ok, David, entonces falta que usted me mande su... Ya le mandé el mensaje. Ah, ok, ya. Listo. Y de mientras yo sigo buscando... Compartir. Listo. Ahí va. Confírmeme, porfa. Listo, maestra. Ok. Ahí viene todo. En verdad está buenísimo, léanlo. Partimos de ahí. La base fundamental de las conferencias son esas, de que existe una retroalimentación, de que yo no esté hablando sola, de que tengamos como que las bases generales, porque pues en 1 hora y media no podemos ver todos los temas. Me brinqué, di algo muy pequeñito respecto de los antecedentes, porque ustedes creo que ven establecido la línea del tiempo. Entonces de ahí podemos ver eso. Y pues véanlo, léanlo, analícenlo.
desgraciadamente pues no podemos tener con Ramón esta Ahí de retroactividad. maestra, la línea del tiempo es una barra donde pones las fechas, pues, pero vamos a ver las modificaciones, pero sin concepto, pues, o cómo vamos a reflejar ahí. Vas a establecer lo más fundamental. Haz de cuenta que pones una línea del tiempo, la diseñas tú a tu gusto, y abajo pones la fecha y lo que aconteció. Pero en chiquito, pues, o sea, 3 renglones. Sí, lo que significa cada reforma. Así es. General. Por ejemplo, ¿qué pasó en los antecedentes internacionales? ¿Qué pasó en Roma y en qué fecha? ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿En qué fecha? Y así. Por ejemplo, en la Constitución de Yucatán, ahorita les comentaba, que fue... El proyecto de Regón. Así es, el proyecto de Rejón. En 1841. En 1841. Y posteriormente el acta de 1847, que también estábamos comentándolo. Y así sí, nos vamos. Aquí vienen consecutivos las fechas. Así es. Ahí miren, nomás falta identificar los conceptos que fueron importantes. Les acabo de dar la tarea. Se las acabo de dar, a excepción de que tienen que leer y le tienen que dar forma. No, pues en ese libro viene, me imagino, en el que nos pasó ahorita. Sí, se los estoy diciendo, les acabo de regalar la tarea. Y todo porque son buenos alumnos. Oiga, ese libro también va para la tercera unidad? No creo. Okay. No creo. Pero chéquenlo, probablemente, si leen. Sí, pues, hay que leerlo. El análisis del artículo 103 ya lo leímos ahorita. El 107 también. El 107 también. Los tribunales de poder, ya les dije, el del distrito, el del circuito y los colegiados. Entonces, esa es la parte medular que debemos identificar. Y con el libro que vamos a estar trabajando, ustedes van a checar. Eso sí, se los advierto, nada más el libro aplica para David y para Ramón, no aplica para nadie más. ¿Ok? ¿Cuántos alumnos, maestra, le mandan trabajos? Ahorita voy a checar apenas cuántos me mandaron. No somos nomás nosotros, no somos los que estamos en la videoconferencia. Pues no sé, ahorita voy a checar eso. No he tenido oportunidad porque quise esperarme hasta hoy para recibir trabajos. O sea, el plazo es hasta hoy, pues. Porque normalmente estamos nosotros 3 en las clases, en la videoconferencia nomás, de todas las materias. Y falta otra muchacha nomás que yo he estado presente con ella. Pero no sé si hay más alumnos pues dentro de la generación de nosotros, ¿no? No he checado, necesito checar. Ahorita vamos a aprovechar los 4. Forma de borrador. Pues no sé, mira, abres el link, Ramón, y ahí te aparece el libro. Y tú puedes darle bueno, yo lo estoy abriendo del celular y le doy, haz de cuenta que le doy la pauta. Ok, el libro está en las actividades. Sí, debe de estar. ¿Por qué? A ver, nos vamos a ir a las actividades. Por si tienen alguna duda, la resolvemos rapidito. ¿Les parece? Sí. Ok, dice, actividad de apertura. El alumno elaborará la línea del tiempo comparativa con los antecedentes internacionales y nacionales del amparo. Eso es un derecho comparado. Que le decía, pone su línea y abajo me pone México y me pone los antecedentes más importantes y qué pasó. Y arriba me va a la par haciendo el derecho comparado. En este año pasó esto en este país. Elijan uno si quieren. En este caso, pues el temario dice que es Roma, Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos. Elijan uno y me hacen el derecho comparado con ese país y con México. Posteriormente dice,
que en la línea del tiempo retomará los antecedentes más importantes ahí está, de cada país nacional e internacional. Ahora, en la actividad de desarrollo, el alumno elaborará un mapa conceptual que debe incluir los principales subtemas de la unidad 2, incisos 2 y 3 y derivados. ¿Esto qué es? Que me van a establecer el concepto de ley, me van a establecer el concepto de constitución y el concepto más que nada del 2.3, que es el concepto del amparo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? El fundamento constitucional, y en el libro viene, no logré encontrarlo ahorita para establecérselos, pero en el libro viene cuáles son las corrientes jurídicas del juicio de amparo. Entonces ahí la van a encontrar. Y es que yo se los iba a dar, pero estoy tal y duro con la computadora y está igual que su cámara, David. Perdónenme, Ramón. Entonces les va a tocar ahí verlo en la actividad. Ahora, en la actividad de cierre, el alumno entregará al docente un control de lectura del artículo El juicio de amparo, historia y futuro de la protección constitucional en México. Autores Vicente Fernández y Nitza Samaniego Bejar. Y ahí viene el link y pueden descargar el documento. Entonces, y ya vienen las especificaciones de la lectura y de cómo quiero el documento. ¿Hay alguna duda al respecto? No. Ramón. Ok. La lectura dice que es un documento Word, lo dejo libre, no dejo número de páginas. Quiero que comenten. Me fijo mucho, yo sí leo los trabajos, yo sí los analizo, entonces me fijo mucho en que cumplan con esa parte. Les voy a encargar que no me hagan un copy-paste, que no copien un párrafo y lo peguen, sino que lo comenten, que tiene que me entreguen 5 hojas como mínimo. Pero coméntenmelas, denme su punto de vista. Yo ahí voy a saber que ustedes están leyendo. El motivo de las videoconferencias es sí para explicarles, pero más que nada para dudas. Entonces, en las actividades ustedes se supone que deben de conocer el contenido de la unidad. Se los dejo de tarea. Ya pasó la hora y media. Hubieron muchos errores técnicos, tanto por mi parte, y pido disculpas. Mi equipo se reinició y ya no supe qué onda. Y con David tenemos la cámara. Sí. Y si nos bajamos a Ramón, el audio y la cámara. Todos participamos en algo. Entonces, sigo al pendiente. Si tienen alguna duda, no se preocupen, yo se las amplío o se las disminuyo, pero pregúntenme por mensaje. No, ahora sí vamos, sí, bueno, yo voy a participar esta segunda unidad con usted por medio del chat o mensaje. Sí, o sea, si quiere puede preguntarme, yo no tengo ningún inconveniente, nada más si no contesto rápido, ténganme paciencia, que también ando en vueltas y en reuniones. Como digo otra vez, le ponemos la pregunta, le hacemos lo que tenemos de dudas y a usted algo que la noche va a contestar. Así es, ya tienen el libro, ya les ahorré mucha chamba. Eso es bueno porque hemos batallado con la biografía, pues. Sí, yo lo entiendo, pero es que saben, esa es la magia del internet. Cuando no encuentren algo, váyanse a Google Académico. Okay. Cuando no encuentren algo literal o quieran asegurar la información de que no hay autores formales, váyanse a Google Académico y en Google Académico encontrarán la información de libros. Y ahí sí se puede bajar, me imagino. Y hay hay algunos libros que se pueden bajar, otros como el que le acabo de pasar, que lo pueden hojear ahí mismo. Haz de cuenta que estás hojeando el libro, pues.
Lo puedes agarrar en la computadora, en el teléfono o en la tablet y ya, lo pasas y haz de cuenta que estás hojeando el libro. Sí, lo que pasa O es que en los otros que había, a veces que teníamos que te pedían para pagar, cobrar, o sea, no lo podíamos bajar. no, no. Si busca, el que busca encuentra. Y si busca bien, va a encontrar. Ve el libro, se lo acabo de pasar. Y ese yo lo encontré y tengo otros libros igual. Y todos son por internet, pero hay que saber buscar información y hay que saber buscar autores. Ignacio es un muy buen autor. Les va a servir mucho y van a aprender. La unidad 3 sigue el proceso del juicio de amparo. Entonces vamos a hacer un poquito práctico y vamos a conocer quién es el quejoso, que eso creo que ya vieron esa parte en otra materia, ¿no? Ya desarrollaron alguna demanda en alguna otra materia, ¿o no? En Derecho Constitucional hicimos una chiquita, pero lo básico, pues los elementos de la demanda nomás pusimos ahí, ¿no? Pues aquí tiene que hacer una demanda de amparo directo e indirecto, ¿eh? Entonces, para la siguiente clase prometo, sin errores técnicos, tener listo el documento para que ustedes puedan tener claro cuál va a ser el proceso del juicio de amparo y en su caso cuál va a ser el quejoso, quiénes pueden ser los quejosos, las autoridades responsables, los terceros perjudicados o los órganos jurisdiccionales en este caso. Entonces, que también viene en el libro, pueden empezarlo a leer. Ahorita que elogié estaba. Y entonces, chéquenlo. Un placer haber estado con ustedes. Lo importante que la videoconferencia de la unidad la subió el coordinador a la plataforma y esperemos que esto también la suba. Sí, la va a subir. Sí, de hecho yo se lo solicité porque digo yo, maestro, le digo, porque haga cuenta que me lo miraron, como que fue muy a la carrera, pues necesito ver el videoconferencia para poder ver más o menos la tarea, le dije. Y rápido me lo mandó. Como que ya lo tenía, pero no lo había publicado con nosotros. El doctor José Félix es una persona extraordinaria y muy profesional. Entonces, si tienen alguna duda, alguna cuestión, tengan por seguro que en su momento los atenderá, solo tenganle paciencia. Es una persona extraordinaria. Y si el doctor les prometió que iba a subir la videoconferencia de hoy o la anterior, se la subió inmediato, esa sí, también. Y si tienen alguna duda, insisto, yo no soy bruja para saber si tienen dudas, háblenme, escríbanme. Si es que ya la videoconferencia, ya viéndola más detenidamente, vemos los puntos que miramos como ahorita, a esta hora, pues. Sí, que en este caso fueron muy pocos, si se dieron cuenta. ¿Pero por qué? Porque en la línea del tiempo ustedes van a conocer los antecedentes internacionales y nacionales, entonces por eso no profundicé. Y con con el desarrollo, en el mapa conceptual, ustedes van a conocer la naturaleza, el concepto del juicio de amparo, y van a analizar los dos artículos que sí mencionamos, y también mencionamos los tribunales de poder jurisdiccional de la Federación. Entonces, o sea, prácticamente cubrimos con los temas de la unidad, a grosso modo, pero ustedes lo van a ver más específico en las actividades que me van a presentar. Ok. ¿Alguna duda? Ahorita no. ¿Para ampliárselas? Ahorita no. Perfecto. Un placer, David. Espero que para la próxima clase tengamos el placer de vernos y que no solo me ve en la cámara. Y Ramón, buenas noches. Por favor, consigue un audio para hablarnos mínimo. Mande. A veces que Ramón sí aparecen, pero de repente se sale. Sí. Ándele, por favor, para conocer mínimo su voz o el rostro. Bueno. Bonita noche. Descansen. Bye.